todos y bienvenidos de nuevo a esta segunda charla en la que estamos contando los pormenores de lo que está aconteciendo con nuestro proyecto de circunnavegación. Bien, como recordaréis, en la charla anterior habíamos repasado los detalles iniciales de la expedición, los trabajos de preparación con sus comisiones, los entrenamientos de tripulantes y las 6 etapas en las que dividíamos el periplo. Y habíamos dejado al PROS tras zarpar de Sevilla el 10 de agosto y de Sanlúcar el 20 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, donde completaba su equipamiento. Bueno, tratar de contar aquí en poco más de 15 minutos lo acontecido durante 120 días de navegación es tarea realmente imposible, créanme, pero lo voy a intentar. Trataré de resumir lo más singular y haremos charlas posteriores de detalle de cada uno de los tramos. Pues bien, retomamos el viaje donde lo dejamos el 17 de diciembre, ya con la nueva tripulación. El PROS se haría a la mar para cruzar el Atlántico con destino a Recife en el segundo tramo de la etapa Canarias-Río de Janeiro. Y al poco navegábamos al rumbo 200, alegremente empujados por los vientos alisios, que nos permitían mantener una velocidad media superior a los 7 nudos. Dejábamos el SAR a unas 60 millas a nuestro babor, en demanda de las islas de Cabo Verde, como hiciera Magallanes 500 años antes. Entre tanto, nuestro AIS, el sistema de identificación automático que lleva el barco, nos informa de un tráfico importante que nos obliga a estar atentos y vigilantes. Pero ya entonces empezaban a aparecer los primeros problemas. Incidentes de todo tipo, frecuentes por otra parte en una singladura oceánica como esta, y voy a relatar alguno de ellos. El primero, la enigmática pérdida de toda la reserva de agua, nada menos que unos 3.000 litros, un asunto que durante un par de días trajo de cabeza a toda la tripulación, que se volvió loca tratando de descubrir la causa. Afortunadamente la situación no presentaba gravedad, gracias a la estupenda potabilizadora que llevaba instalada el PROS. Pero bueno, al final se descubrió la misteriosa fuga, ocasionada por un grifo oculto que quedó abierto y el problema quedará resuelto. Siguió la avería del piloto automático por un fallo de alguna de las conexiones del ordenador de a bordo, fallo que no seríamos capaces de reparar hasta nuestra llegada a Río de Janeiro. Ello obviamente nos obligaría a largos turnos de los tripulantes a la rueda, cosa que la tripulación soportó con deportividad y encomiable abnegación. Claro, no podía ser de otra manera. Pero sin duda, el incidente que más nos perturbó fue la avería del compresor de la nevera, que nos privaría de cervezas frías mientras atravesábamos los calores ecuatoriales. Como podéis imaginar, una verdadera tragedia. Ahora bien, la mayor inquietud que compartía toda la tripulación era el inevitable cruce de la zona de convergencia intertropical, la temida zona perusta de los clásicos, donde las aguas hierven por el mucho calor, cocinando los maderos y desfondando las naves, como pensaban entonces. Sin duda, exageraban un poco. Ese era el temor de los marinos del siglo XVI, pero el nuestro era el de no quedar atrapados en las tremendas calmas que se producen en esa zona, donde confluyen los alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur. Por ello, desde nuestra salida de Canarias, a unos 30 grados de latitud norte, ya íbamos vigilando la evolución de esa zona de convergencia. Aquí podéis ver uno de los gráficos que diariamente descargábamos con la predicción meteorológica, los famosos GRIPS. En él se observa claramente la zona de calmas que se encuentra en las proximidades del Ecuador, donde convergen los alisios de ambos hemisferios. Estas encalmadas, que acostumbran a profundizarse hacia el oeste, vienen frecuentemente acompañadas de muy fuertes chubascos con importante aparato eléctrico y violentos vendavales. En fin, nada cómodo como supongo que imagináis. Al final, gracias a disponer de esta información tan valiosa, complementada con la que nos enviaba desde el equipo de tierra, conseguiríamos arrumbar hacia el tramo más estrecho de la convergencia y lo cruzaríamos en solamente 4 días. Magallanes tardaría casi un mes en hacerlo. Bueno, pues como ya he dicho, voy a tratar de no ser exhaustivo relatando todo lo acontecido en este tramo de casi 30 días de navegación y me limitaré a contar alguna anécdota, dejando el resto para más adelante en esas charlas de detalle que haremos. Bueno, como cabe esperar, desde el principio nuestra intención era alimentarnos todo lo posible de pescado fresco y por eso llevábamos continuamente unas cañas por la popa. Bueno, pues no conseguiríamos atrapar ni un puñetero pez.
Pero con lo que no contábamos era que los peces serían ellos los que venían a nosotros. Seguro que en alguna de vuestras navegaciones habéis visto algún pez volador planeando sobre las olas. Esos peces conocidos por su capacidad de sobrevolar las aguas durante cientos de metros. Pues bien, una de esas noches la tripulación de guardia empezó a sentir unos violentos golpes contra el camper de la bañera que enseguida les obligó a refugiarse en el interior. Al poco, ya amaneciendo, la cubierta del Pros apareció trufada de esos peces de los que en los días sucesivos desde luego daríamos buena cuenta. Seguimos navegando, dejamos por estribor los arrecifes de San Pedro y San Pablo, un pequeño conjunto de rocas en mitad del Atlántico, descubiertas con un naufragio en el siglo XVI. Y desde allí tomamos un desvío para dirigirnos a Fernando de Noroña. Allí fondeamos una noche, tras librarnos trabajosamente de una maldita estacha flotante que decidió enredarse en la hélice, y navegaríamos después hasta Recife, donde nuestros patrocinadores Unecol y AENA nos esperaban en el Cabanga Yacht Club de Pernambuco, donde nos depararían un extraordinario recibimiento. Tras una corta estancia allí en Recife, reanudamos la navegación para llegar a la bonita villa de Bucíos, famosa desde que Brigitte Bardot la eligiera como su refugio y donde echaríamos el ancla para un breve descanso. Y finalmente el Pros entrará en la bahía de Guanabara, que Magallanes llamó Santa Lucía, donde será recibido por el cónsul general de España y quedará fondeado en las instalaciones del Yacht Club de Río de Janeiro, al cuidado de uno de los tripulantes. El resto de la tripulación volverá a casa para pasar en familia las fiestas navideñas. Bueno, pues con el nuevo año la tripulación de relevo llega a Río y tras organizar una interesante conferencia sobre la circunnavegación en la sede del Instituto Cervantes de Río de Janeiro, se reemprende la expedición rumbo al sur en demanda de Buenos Aires. Ya se ha dejado atrás la zona intertropical, por lo que las temperaturas empiezan a refrescar, pero todavía soplan los alisios del hemisferio sur, que desde luego, con el rumbo obligado sur-suroeste, hacen la navegación mucho más incómoda que en el hemisferio norte. Parece lógico, pues ahora se navega de través o de ceñida y el viento ya no entra por la aleta como ocurría por encima del Ecuador. Ya llegando a la altitud de los Caballos, en el entorno de los 30 grados sur, se temían nuevas calmas. Los antiguos marinos llamaban así a estas latitudes porque en las largas encalmadas que allí padecían tenían que sacrificar parte de los animales que llevaban a bordo para economizar el agua. Bueno, pues finalmente no se encontraron esas temidas calmas, sino todo lo contrario. Varios temporales encadenados con vientos que arreciaban hasta los 35 o 40 nudos hicieron la navegación realmente penosa en este tramo y provocó además el rifado o la rotura de la vela trinqueta. Pues doblando ya punto del este, se entra en el río Solís, el actual río de la Plata. El Pros atraca en Piriápolis, un puerto situado a 50 millas al este de Montevideo, y allí la tripulación es recibida por historiadores locales y por el embajador de España en Uruguay, que obsequia además a los tripulantes con un agradable almuerzo. Al día siguiente zarpa para Buenos Aires, donde llegará el 20 de enero, tras haber navegado un total de 1.250 millas desde Río. Y ya en la capital porteña, parada técnica para que North fabrique una nueva trinqueta, cosa que haría en tiempo récord. Cambio de tripulación y organización con pleno de asistencia de una mesa redonda en la Embajada de España, con varias y muy interesantes conferencias sobre la primera vuelta al mundo, y con la participación de los arqueólogos investigadores de Puerto Gaboto, el primer asentamiento español en tierras argentinas, el fuerte Santi Espíritus, fundado en 1527 por Sebastián Gaboto. Finalmente, tras completar reparaciones en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, el Pros soltará amarras el 24 de enero rumbo al sur, tras otra dura navegación con vientos que alcanzarán puntas de 40 nudos y una mar muy confusa, entraría en Mar del Plata para revisar el estado de las baterías que venían dando más de un disgusto. Y allí, para nuestra sorpresa, somos calurosamente recibidos en el Club Náutico Mar del Plata, que ha estado siguiendo nuestra derrota y llevaban 2 días esperándonos con la bandera de España izada en el mástil de señales del club. La verdad es que guardamos un magnífico recuerdo de nuestra estancia allí y de los buenos amigos que encontramos. No serían los únicos, y que nos agasajaron de manera realmente cordial y afectuosa.
Tengo que decir que nuestros amigos de Mar del Plata, Tato y Paco, ambos marinos con muchas horas de navegación por esas turbulentas aguas del Atlántico Sur, no nos lo ponían nada fácil cuando nos hablaban de lo que nos esperaba por allí abajo. Poca prisa y poco trapo, nos decían reiteradamente, advirtiéndonos de la dura meteorología que con toda probabilidad nos íbamos a encontrar. Bueno, pues tras cambiar las baterías y hacer gasoil, reanudamos la navegación hacia San Julián, adentrándonos en el Atlántico Sur, expectantes y con poco trapo. Al poco traspasábamos la latitud de los temidos 40 rugientes, donde los temporales suelen alcanzar su máxima intensidad, para encontrarnos, irónicamente, con un viento muy flojito durante muchas horas. Y aquí tuvimos que lamentar un desafortunado suceso. Ignacio, uno de los tripulantes, aprovechaba ese rato de navegación tranquila para que su dron tomase fotos del PROS navegando a toda vela mientras revoloteaba a su alrededor. Todo parecía ir bien hasta que un aterrizaje algo violento hizo rebotar al artefacto que se iría por la borda para hundirse irremisiblemente en el océano. La pérdida del dron con las bonitas fotografías que seguro había tomado y las que todavía habría de tomar nos dejó a todos bastante apesadumbrados. Pero volvamos con los 40 rugientes. Como decía, navegábamos con ese viento extrañamente manso, poco consistente con su fama de fiereza. Pues bien, aquello no sería más que una ilusión, pues al poco el viento arrecia y la mar se encrespa, haciendo honor a esa amarga fama de bruscos y violentos cambios de la meteorología de estas aguas. Y así, entre un rosario de tormentas con fuerte aparato eléctrico que nos rodean por ambas bandas y con muy poquita vela, continuamos nuestra derrota hacia el sur. Por fin llegamos a Puerto San Julián, donde tendría lugar uno de los episodios más tristes de la histórica expedición de Magallanes, con la rebelión y posterior ejecución de varios de sus capitanes y más tarde la pérdida de la nao Santiago. La entrada en Puerto San Julián, además de emotiva por el recuerdo de lo allí acontecido, resulta realmente complicada. Afortunadamente, responsables del Club Náutico de San Julián nos esperaban fuera de la bahía, en la llamada Punta Desengaño, para guiarnos por los enmarañados canales de entrada. Y digo afortunadamente porque el GPS se mostraba errático en nuestra carta en Avionics, aquí lo podéis ver, y las enfilaciones recomendadas por el derrotero apenas se identifican con la persistente niebla. Ya entrando, dejamos por nuestro babor la isla de la Justicia, de lúgubre aspecto y donde el recuerdo de Juan de Cartagena se hace inevitablemente presente a toda la tripulación. Y finalmente fondeamos frente a la réplica de la nao Victoria que en el puerto de San Julián existe. Creo que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Una de las cosas que más gratamente nos ha sorprendido en esta aventura es el afecto y la simpatía con la que el PROS y sus tripulantes han sido recibidos en casi todos los puertos a los que arribaban. Así ocurre también en San Julián, donde nos acogen con un entusiasmo y con un emotivo recibimiento, con la presencia del alcalde de la ciudad, de la delegada de turismo y de otras personalidades locales. La Asociación Española de Puerto de San Julián obsequiaría al día siguiente a la tripulación de Agnie a un sabroso cordero patagónico, aderezado además con gastronomía local. Al atardecer del día 9, el PROS zarpará de Puerto de San Julián en demanda ya de Punta Arenas, en mitad del estrecho de Magallanes. Durante todo el recorrido por los largos canales de salida al océano, una nutrida banda de agradables toninas, quizás el más elegante de los delfines, acompaña al barco como queriendo desearle una buena singladura. Por aquel entonces la tripulación todavía desconocía las dificultades sobrevenidas para realizar la escala en Punta Arenas. Pero pronto llegaría el anuncio. Tras múltiples gestiones, incluso a pesar de la intermediación de la Armada de Chile, parece imposible el atraque del PROS en Punta Arenas sin tener que pagar un coste estratosférico. El equipo de tierra informa entonces del cambio el relevo de la tripulación se hará en un lugar no previsto, en Río Gallegos, el puerto continental argentino más austral. Tremendo y obvio desencanto de la tripulación, que lógicamente ansiaba navegar por las míticas aguas del estrecho de Magallanes, pero no hay manera. La tripulación de relevo, que ya esperaba en la ciudad chilena, ha tenido que localizar un transporte que le traslade al nuevo destino, a Río Gallegos.
Así que al atardecer del día 11, el PROS cambia su rumbo para dirigirse a Río Gallegos, el último puerto continental de aguas profundas, situado en las puertas de la Patagonia Austral, y donde entraría con la primera marea del atardecer. Y también aquí una embarcación local espera al inicio del canal de entrada para guiar al barco sorteando los traicioneros bancos de arena que pueblan el canal. En Río Gallegos la marea es de una amplitud realmente extraordinaria, alcanza nada menos que 14 metros y la corriente llega a superar los 6 nudos. Ello, añadido a la ausencia de un muelle con agua suficiente en la bajamar, no entraba un barco en la ciudad desde hacía 30 años, según nos indicaron, hacía verdaderamente complicadas las operaciones de embarque y desembarque, el abastecimiento de víveres, el suministro de agua y de combustible. El PROS se había pues obligado a fondear en mitad del canal, debiendo esperar a la subida de la marea para entonces amarrar fugazmente en el viejo cargadero de mineral del río Turbio. Río Gallegos no era una parada programada y a pesar de ello se ha convertido en uno de nuestros mejores recuerdos de la travesía. Increíble que en una localidad tan remota nos encontráramos con tanta hospitalidad y con tanto afecto. Realmente sorprende que, siendo esta una parada no prevista, tantas personas se congregaran para recibirnos y para ayudarnos en satisfacer con asombrosa facilidad la más pequeña necesidad que el PROS pudiera solicitar. Un camión cisterna nos abastecería de gasoil y nada menos que un camión de bomberos acudiría para llenar de agua los tanques del PROS. Verdaderamente increíble. Y por si ello no fuera poco, una sociedad que recibe el sugestivo nombre de Asociación Española de Socorros Mutuos invitaría también a las tripulaciones entrante y saliente al memorable Cordero Patagónico. Desde luego, nunca olvidaremos esa generosidad y esos afectos tan espontáneos como desinteresados. Finalmente, al amanecer del 12 de febrero, con la primera marea, el PROS levará anclas para iniciar la segunda etapa del proyecto tras la estela del Cano, buscando el paso al Mar del Sur. Bueno, pues llegamos así al Estrecho de Todos los Santos, como Magallanes llamó al paso que llevará su nombre, uno de los tramos más emblemáticos de toda la expedición. Pues bien, solo el relato del cruce del Estrecho, con la Patagonia Austral por estribor y la Tierra de Fuego por babor, y de la travesía que le siguió por los canales patagónicos, sería de tal extensión, por la variedad y belleza de los paisajes recorridos, por la cantidad de anécdotas e incidentes que nos sucedieron y por las emociones que suscitaron, que de por sí solo justificaría una charla tan extensa o más que la de hoy. Así que eso es lo que haremos. Y como hoy vamos bastante pillados de tiempo, me voy a limitar a citar algunos de los lugares que por una razón u otra dejaron su impronta en nuestra memoria y una brevísima reseña de lo allí acontecido. Tengo que empezar diciendo que la navegación a través del Estrecho de Magallanes resulta con frecuencia muy complicada, pues además de las traicioneras corrientes, los vientos ya fuertes de por sí se encañonan y aceleran, provocando ráfagas verdaderamente muy violentas. Ya hemos dejado atrás los 40 rugientes y nos encontramos en los 50 aulladores, unos vientos capaces de crear duros temporales que pueden convertir en temerarias las travesías que discurren por estas aguas. Bueno, pues aunque pasamos algún momento de verdadero apuro, debo de reconocer que la suerte nos acompañó en gran parte de su recorrido. Bien, pues empecemos por el primero de ellos, el Cabo de las 11.000 Vírgenes, el acceso oriental al estrecho, donde los vientos del sur y del oeste soplan con una fiereza tal que te hace dudar si realmente te está permitido entrar en el estrecho. Cuando por fin lo consigues, te espera la primera y segunda angostura, todo un desafío navegar la Sabela en dura pugna contra la enérgica corriente, gracias a la cual a veces en lugar de avanzar retrocedes. Siguiendo adelante, antes de doblar el Cabo Froward, el punto más austral del continente americano, dejamos por estribor el puerto del Hambre, con un inevitable triste recuerdo a la expedición de Sarmiento de Gamboa. Llegamos a Fortescue, o Bahía de las Sardinas, desde donde Magallanes conoció finalmente que sí había salida por el oeste y mandó oficiar la primera misa en territorio chileno. Allí fondeamos para pasar la noche, y a lo mejor exagero un poco, pero poco si digo que el espíritu de aquellos bravos marinos se nos hacía presente con frecuencia durante la noche. Al día siguiente la previsión meteorológica nos anuncia una tremenda depresión que acerca con vientos de hasta 70 nudos,
por lo que nos refugiamos en Vaiatilli, en la isla de Carlos III, que demostró ser un magnífico abrigo para los vientos huracanados del poniente tan frecuentes en el estrecho, afortunadamente para el PROS. Pero eso a priori no lo sabíamos, y quizás por eso Vaiatilli es otro de esos lugares que perdurarán en la memoria. Las emociones contenidas, por llamar de una manera, digamos, refinada, lo que sentíamos frente a lo que parecía avecinarse, mezcladas con la belleza del lugar, nos dejó a todos una marca verdaderamente indeleble. Afortunadamente la pelea con el fondeo tras la avería del molinete y la tremenda batalla para liberarnos del montón de algas que nos agarraban, nos mantuvo distraídos. Pues tras esperar 3 días el paso de la borrasca, reemprendemos la navegación atravesando el paso tortuoso, cuyo expresivo nombre desde luego no hace justicia a su belleza. Finalmente divisamos la isla Desolación, la salida occidental del estrecho al Mar del Sur, el muy deseado océano, en palabras de Balboa, pero ante las persistentes previsiones de vientos duros decidimos navegar por los canales patagónicos en lugar de salir al océano. Y así vamos perdiendo latitud por el canal Smith, el canal Sarmiento y tantos otros. Unos canales de una belleza realmente indescriptible y una sucesión de valles, fiordos alternados con cumbres de notable altura, un paisaje virgen trufado de senos, quebradas, esteros y bahías, algunos de ellos magníficos fondeaderos que desafortunadamente no aprovecharíamos. Navegamos día y noche para tratar de recuperar el tiempo perdido y con el mismo propósito decidimos salir al océano y aprovechar el viento del oeste. Varias fueron las anécdotas de esta parte de la navegación, pero citaré solo un par de ellas. La primera, el encuentro con un barco que hizo de buen samaritano y solventó nuestra preocupante carencia de víveres, mejorando nuestra exigua despensa. Y la segunda, la curiosa llamada por radio de un barco de pasaje que navegaba en las proximidades y que, sin vernos, observaba en su AIS que nos disponíamos a dejar los canales y salir al océano. Con un tono ciertamente alarmado, el capitán nos avisaba de que nos estábamos metiendo en el océano, y al contestar que éramos conscientes de ello, el buen hombre incrédulo quiso conocer los motivos. Tuvimos que explicarle que éramos un velero y que salíamos para aprovechar las buenas condiciones que la meteorología pronosticaba y ganar un poco de tiempo con los vientos portantes. Tal es la belleza de esos parajes que el buen capitán no entendía que los abandonáramos para entrarnos en el Pacífico. Y ahora que eso ya es solo memoria, tengo que decir que yo tampoco. Bueno, pues dejamos ya atrás la espectacular Patagonia y llegamos a Puerto Montt, donde podremos tomar un descanso y reponer víveres tras 12 días sin tocar tierra. Sin embargo, cuando por fin logramos poner pie a tierra, será la Armada chilena y en particular el comandante jefe de la Quinta Zona Naval quien se encargue de que nuestra corta estancia en Puerto Montt nos deje un muy agradable recuerdo, invitándonos a compartir un delicioso almuerzo con toda la oficialidad de la base naval de Puerto Montt. Tras un breve recorrido turístico hasta Puerto Varas, zarpamos al anochecer calculando la hora de marea que nos facilita el paso por el canal del Chacao, que separa la isla grande de Chiloé del continente y donde se llegan a alcanzar corrientes nada menos que de 14 nudos. Superado el canal y de nuevo en el Pacífico, la incómoda navegación altera el sueño pero no el humor de la tripulación, que además mejora cuando por fin cobramos 2 buenas piezas de pescado fresco. Ya iba siendo hora. Finalmente, tras navegar 1800 millas desde Río Gallegos, llegamos al Algarrobo, que sustituye a Valparaíso como fin de tramo de esta etapa y donde está previsto el relevo de la tripulación. Allí nos recibe la familia de Fernando, nuestro capitán, y nuestro amigo Pipo, el almirante Víctor Zanelli, secretario de la Comisión de la Armada Chilena para la conmemoración del 5º centenario, que nos ha gestionado el atraque en la atractiva marina de la Cofradía Náutica del Pacífico y además continuará la costumbre de agasajar a la tripulación con un almuerzo en el estupendo Club de Oficiales de Viña del Mar. El embajador de España en Chile ha preparado una recepción para los tripulantes del PROS, lo que nos obliga a conseguir un transporte que nos traslade a Santiago, donde una vez más gozaremos de una agradable acogida por parte de las autoridades y de varios miembros de la colonia española de Chile. Realmente son estos hechos los que de verdad hacen del viaje una experiencia inolvidable. Por fin el último tramo, Algarrobo, el Callao.
La salida se ha demorado por la espera a la necesaria reparación del dañado molinete del ancla, lo que obliga a eliminar la prevista parada en Antofagasta para no incurrir en más retrasos. Así, a la hora de zarpar del Algarrobo 12 de marzo, las noticias que llegan de España comienzan a ser realmente inquietantes. La supuesta gripecilla que viene de China empieza a parecer algo más serio y los dos tripulantes llegados para participar en este tramo deciden desembarcar y regresar a España. Su decisión es bien comprendida por el resto de la tripulación y no se escucha el más mínimo reproche. Mientras el PROS avanza por el Pacífico con una meteorología favorable y una tripulación animada, pero inquieta por las noticias que van llegando desde España, la situación de la pandemia evoluciona de forma alarmante por todo el mundo. Se decide pues suspender el proyecto cuando el barco llegue a Lima y desde allí repatriar a toda la tripulación, cosa que no sería fácil. Perú cierra sus fronteras y ya no se permite el acceso al país por tierra, mar o aire, pero los buenos oficios de la Embajada de España en Lima consiguen finalmente que se autorice al PROS a entrar a puerto y a sus tripulantes a desembarcar tras las obligadas comprobaciones médicas. Pocos días después, la misma embajada facilita su repatriación a España, gracias de nuevo a las gestiones de la embajada y en particular del encargado de defensa. Ahora el PROS descansa seguro, amarrado en las instalaciones de la Escuela Naval, por gentileza de la Marina de Guerra peruana, y gracias también a las gestiones de los altos responsables de nuestra querida Armada Española. Bueno, pues hasta aquí todo lo que os puedo contar de esta aventura, realmente memorable, con la limitación que hoy el tiempo nos impone. Como ya he anunciado, en próximas ocasiones seguimos relatando con todo lujo de detalles lo acontecido en los tramos más emblemáticos de este recorrido. Y entre tanto, para los que deseéis conocer con más profundidad las situaciones vividas en esta navegación, os recuerdo que todo está ampliamente descrito en nuestro diario de bitácora del PROS, que podéis encontrar en la web de ARNIE y ahora ya a la venta en su edición impresa. Espero que todos vosotros y vuestro entorno sigáis en buena forma y se vaya confirmando realmente lo que parece que va siendo el principio del fin de esta triste pesadilla. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta pronto. Difícilmente olvidable llegar 500 años después a Sanlúcar de Barrameda, ver a la nao Victoria, su réplica, y otro barco detrás en el que tú vas a formar parte de él, iniciando esa travesía que aquellos hicieron, pues es algo que pocas veces pasa en la vida y que te llena y poco más hay que decir. La travesía fue maravillosa, recuerdo un camarote de popa que hay que pelearse porque te toque. Recuerdo unas maniobras muy diferentes de navegar en solitario, porque es un barco que su tamaño exige que todo esté coordinado y todos tienen que hacer algo sincronizadamente y eso es muy instructivo. Que las guardias nocturnas nadie se pelee por ellas y que incluso continúen más allá de cuando te toca, pues pocas veces pasa. Las olas del Atlántico son nada traicioneras, te mecen como si fueses un niño y el espíritu de camaradería y de apoyo y de ilusión que compartimos es irrepetible. Hola a todos, soy Jaime Sánchez Escribano, socio de ARNIE y tripulante de la tercera etapa de la Vuelta al Mundo en el PROS. Desde Canarias, de Las Palmas, nos dirigimos a las islas de Cabo Verde y de allí a Arrecife. La navegación fue muy tranquila, excepto en la zona de borrascas, de convergencia intertropical. Antes de llegar a Arrecife paramos en la isla de Fernando Noroña, una isla turística muy recomendable. El paso del Ecuador lo celebramos a lo grande, con una sorpresa, la aparición del dios Poseidón, disfrazado lógicamente, que nos amenizó el aperitivo y que al final acabamos brindando con champán.
y antes de llegar al río paramos en la bahía de Bucíos, también muy turística y muy atractiva. A la llegada a Río de Janeiro fue apoteósica, nos recibieron además de los medios de comunicación, el embajador. Para todos nosotros ha sido una gran experiencia y nuestras relaciones, tanto en los trabajos como en las comidas, como en las tertulias y sobre todo con los gin tonics, han sido unos componentes importantes para establecer entre nosotros una gran amistad que creo que perdurará. Cuarta etapa, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires. Aproximadamente 1.200 millas. Capitán Francisco José Ruiz Aldeleguía y los tripulantes Ignacio Zavala, Javier García Veiga, Luis Fouz, José Carlos Sánchez Paz, Javier San Vicente y un servidor, Fernando Navarrete. Salimos de Río el día 8 de enero, tras 4 días de preparación. También hicimos allí en Río un coloquio en el Instituto Cervantes de la ciudad. La primera semana, poco viento, alguna lluvia, mar tranquila, preciosos amaneceres y puestas de sol, guardias de 3 horas y descansos de 6 horas. Descubrimos que todos éramos campeones del mundo del mus y entonces los tripulantes jugamos el supercampeonato del Atlántico Sur, en el que tengo que decir que ganamos todos. Tras 7 días tranquilos, antes de entrar al Río de la Plata, un temporal con vientos de poniente y 40 nudos que nos rompen la trinqueta y hacen penoso el rumbo a Uruguay. Pero el PROS aguanta todo y llegamos a Piriápolis, una ciudad a 60 millas de Montevideo, en la mañana del día 18 de enero. Habían sido 10 días de navegación oceánica, una experiencia preciosa. Después, allí una comida con el embajador de España en Uruguay y con su esposa, y al día siguiente a Buenos Aires. Partimos muy de mañana y en un canal estrecho y señalizado, pero estrecho y con poco fondo, muy poco fondo a los lados, hay que seguir el canal forzosamente, pero con mucho tráfico de gran tonelaje, pues hizo que esa noche las guardias fueran muy tensas y muy intensas, y eso fue un curso completo de navegación sin visibilidad real. Y al amanecer, Buenos Aires. El capitán era algo complicado, pero el capitán nos lleva al punto exacto del puerto que teníamos que ir y terminar nuestra etapa. Y en Buenos Aires, pues otro acto en la Embajada de España y ricos asados, muchos paseos viendo la ciudad y vuelta a casa. Ha sido una experiencia inolvidable. La etapa 4 parte de Buenos Aires con destino a Punta Arenas, aunque finalmente tuvo que parar en Río Gallegos por razones logísticas. De esta etapa lo más destacable, desde mi punto de vista, además de los paisajes increíbles y de la belleza de la fauna marina, ballenas, delfines, orcas, toninas, pingüinos. Quizá lo que más me ha llamado la atención fue el cariño y la generosidad con la que nos han recibido en todos los puertos en los que hemos recalado en Argentina. Tanto en aquellos que estaban previstos, San Julián y Buenos Aires, evidentemente, pero también en aquellos que tuvimos que recalar de manera imprevista por razones o logísticas o por alguna avería, como fueron Mar del Plata y Río Gallegos. En todos ellos nos recibieron de una manera muy emocionante que desde luego no se nos olvidará nunca. Del PROS, a la gente querida del PROS, soy Virginia y quería saludarlos, dejarles mi cariño, que recordemos lo hermoso que lo pasamos esa tarde que el PROS entró a la bahía de San Julián, lo perfecto que fue todo ese día y el posterior, lo bien que lo pasamos en el asado junto a la gente de la Asociación Española, las anécdotas con Sergio del Club Náutico El Delfín,
Dulce, te mando todo mi cariño, Javier igual, a los muchachos de la tripulación. Realmente para mí fueron unos días muy hermosos, los vivimos plenamente. Bueno, se hizo corta la estadía, tuvieron que marcharse a Punta Arenas, los planes cambiaron y en Río Gallegos los recibieron la gente del Club SEMA con el mismo cariño que acá que en San Julián. Nos veremos pronto, un cariño grande para todos. He tenido la oportunidad de navegar el tramo Río Gallegos-Algarrobo con una tripulación de lujo. Hemos pasado por lugares históricos, el Cabo de las 11.000 Vírgenes que da entrada al Estrecho de Magallanes, Cabo Froward, que es el punto más meridional de la circunnavegación, Bahía de las Sardinas, donde Magallanes recibió información de que habían encontrado el tan deseado paso a los mares del sur, al Océano Pacífico. Hemos visto todo tipo de aves, de pingüinos, de focas, de delfines, de ballenas. Nos tuvimos que refugiar en Vallatili porque el parte meteorológico nos anunciaba una depresión con vientos de hasta 70 nudos. Y así llegamos a los canales patagónicos. Qué bonito, qué espectáculo. Ahí fuimos auxiliados por un yate que nos pasó víveres porque nos estábamos quedando sin ellos. En Puerto Montt fuimos recibidos por el almirante jefe de la zona naval, que nos invitó a la comida que todos los jueves hacen los marinos chilenos en sus destacamentos. Y por último llegamos al Algarrobo, donde fuimos recibidos por el almirante Zanelli, Pipo, que durante toda la travesía nos acompañó y nos asesoró. Muchas gracias a todos. Bueno, realmente es una alegría haber recibido al barco y con toda su tripulación y este proyecto, poder colaborar con este proyecto, que digamos como ciudad que está digamos en la Patagonia, que está dentro de la ruta del Cano, es para nosotros importante, tanto desde el punto de vista náutico como desde el punto de vista histórico y turístico también, ¿no? Por eso es que colaboró en esto la Secretaría de Turismo, todas las autoridades provinciales, el Club Náutico. Y bueno, fue para nosotros muy satisfactorio. Es un puerto que realmente por sus características de vientos y mareas no recibe muchos barcos a vela. Entonces los navegantes acá, los náuticos, somos muy propensos a colaborar con todos aquellos que ingresan y digamos, tendremos una mano de cordialidad para los navegantes. Así que fue realmente un placer, algo muy lindo, una linda experiencia, poder tomar contacto con navegantes de otras latitudes y bueno, ya les digo, poder colaborar con ellos. Realmente les deseamos el mejor de los éxitos para toda esta travesía, que esperemos que continúe rápido cuando pase esta pandemia. Hemos conocido, bueno, brevemente, pero muy buenas personas, realmente fueron todos muy agradables y bueno, por ahí hubiera estado bueno poder compartir más experiencias realmente. Y bueno, tanto como el arribo como la zarpada del barco fueron momentos muy lindos, y bueno, con todas las ganas de poder colaborar y de haberles dado una mano. Así que éxitos, buenos vientos y buenas singladuras. Hola a todos, soy una de las dos chicas que estuvo embarcada en el Paso de Magallanes. Soy una persona que navega un poquito, pero mis conocimientos de náutica son muy limitados y de vez en cuando tengo unos mareos gloriosos. Y preguntaréis, con semejante perfil, ¿cómo te apuntaste a esa aventura? Pues por eso, por lo que tenía de aventura y de reto el dar la vuelta al mundo o participar en una etapa. No era una navegación común como otras tantas y no me lo quería perder. Me preocupaba un poco el ser más un estorbo en el barco, pero te das cuenta que procurando no molestar y sobre todo siendo muy tranquilo, en el barco cabe todo el mundo. Es importante que una parte de la tripulación sean muy buenos navegantes, pero no hace falta el 100%. Yo he disfrutado tremendamente. He visto paisajes increíbles,
el ambiente de camaradería que había en el barco era excepcional. Me ha gustado tanto que si esta aventura continúa y en cuanto continúe, quiero apuntarme a alguna otra etapa. Yo tengo sangre gaditana porque mi madre es de acá de Cádiz y es algo que solamente Dios sabe por qué hace estas cosas. Se ha hecho realidad un sueño, ¿verdad? Lo que pasa es que este buque Escuela Esmeralda es mágico. Fue construido acá en Cádiz y estar acá es un sueño que, más que realidad, es un regalo de Dios. Un privilegio en este momento mandar un cariñoso saludo a mis amigos de la Asociación de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, especialmente a mis amigos del PROS, que navegaron la singladura desde Río Gallegos hasta Algarrobo, pasando por Puerto Montt. A mis espaldas el Mar del Sur, bautizado así por Vasco Núñez de Balboa el año 1513, y hace 500 años Océano Pacífico. Realmente ustedes han sido privilegiados por ser los valientes y apasionados navegantes que navegaron ahora el Estrecho de Magallanes 500 años después y ser testigos de esta gran travesía que marcó una etapa de la navegación mundial y de los grandes descubrimientos. Un gran abrazo para todos, queridos amigos, su amigo virtual desde Chile que los acompañó durante todo su tránsito y que los acompañará siempre por el resto de sus días. Mucha suerte, buenos vientos y buena mar, y espero ver al PROS nuevamente surcando los mares del mundo. Un gran abrazo. Buenos días amigos, estamos en Lima, esta es la tripulación del PROS y del gran proyecto de circunnavegación de Agnier. Y me ha tocado ser capitán en esta maravillosa etapa. La hemos disfrutado y bueno, estamos en este momento en la habitación del hotel, que es el único lugar donde nos podemos reunir afectados, como todo el mundo, por las reglamentaciones de esta pandemia mundial. El viaje ha sido una maravilla. Hemos vivido todos en una burbuja marina y hemos llegado aquí definitivamente a Lima y esperamos volver pronto a nuestro país. Estamos en esta situación de surrealismo total. Conseguimos recalar en el Callao después de 1100 millas a vela prácticamente y 300 a motor. Hemos navegado cerca de 300 y pico millas de la costa. Ha sido una experiencia fantástica. El Pacífico nos ha ayudado con sus vientos y su pequeña corriente de Humboldt. Y bueno, pues es una experiencia que debemos agradecer también a CNIE. Hola, soy Fernando Fernández de Mesa, el quinto tripulante que, aunque no he podido pasar con el resto de la tripulación el confinamiento, estoy con ellos en todo lo que han dicho al 100%. Un abrazo a todos y gracias, PROS. ¡Viva el PROS! Gracias, PROS. Gracias, PROS. Gracias. Años después de que Juan Sebastián Elcano culminara la primera vuelta al mundo, la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes se dispone a replicar aquel viaje. La expedición histórica que salió de Sevilla en agosto de 1519 fue capaz de ampliar los límites del mundo conocido y constatar por la vía de los hechos que la Tierra efectivamente es redonda. Nuestro objetivo ahora es no solo rememorar aquella hazaña pasada y dar a conocer el papel que con toda justicia corresponde a Elcano en el relato del comienzo de la era moderna. Pretendemos, sobre todo, que el conocimiento del modo en que se fraguó el inicio del proceso de globalización sirva para ampliar y reforzar los lazos que unen a los pueblos de las riberas del Atlántico, el Pacífico y el Índico.
La idea de un mundo globalizado y conectado, por encima de credos, razas y costumbres, cobró naturaleza real con la hazaña que Elcano llevó a cabo. Puesto que la Tierra era redonda, los hombres estaban unidos por el mar, y las ideas, la cultura y los bienes materiales podían ser compartidos para el progreso de todos con las reglas adecuadas. Ese proceso continúa en nuestros días bajo formas distintas, pero el recuerdo de su comienzo es una gran ocasión para reforzar las condiciones de amistad y de confianza que lo impulsen y profundicen. El PROS, un velero de 21 metros con una tripulación compuesta de voluntarios, la mitad de los cuales ha pasado ya por varios periodos de entrenamiento y selección, replicará el viaje del Elcano a lo largo de los 3 años de la conmemoración del 5º centenario. Saldrá de Sevilla el 10 de agosto y volverá a esta ciudad el 8 de septiembre de 2022. Durante este tiempo recalará en los lugares históricos del primer viaje y en algunos más de singular importancia, sobre todo en América Latina. En estas localidades de arribada se celebrarán eventos de distinta naturaleza con la colaboración de las instituciones españolas competentes en materia de cultura, relaciones diplomáticas y económicas y de los patrocinadores y colaboradores privados. Una singladura como esta, surcando los océanos del mundo, resulta al tiempo una excelente oportunidad para pulsar el estado de salud de los mares. El PROS llevará a cabo la toma de muestras de contaminación por microplásticos a lo largo de su recorrido, que servirá para dotar de información precisa a un estudio científico liderado por el Instituto Español de Oceanografía. El mar nos une, no nos separa. Y al crear lazos estables entre los seres humanos, aproxima nuestras vidas, nuestras ideas y nuestros anhelos, también nuestros valores. La búsqueda de la paz, la dignidad humana, el progreso social son hoy felizmente aspiraciones compartidas que queremos impulsar con todos los habitantes del planeta. Esta es la globalización que deseamos y la que esperamos llegar a conocer, un proceso cuyos cimientos los puso Juan Sebastián Elcano, un vasco de Guetaria, hace 500 años, al frente de una expedición impulsada y financiada por la corona española.